Un sábado por la tarde, un grupo de limpiadoras de casa llegó a una vivienda sin saber que se encontrarían algo muy extraño e inquietante mientras limpiaban el lugar. La persona que vive aquí acababa de heredar esta propiedad de alguien que tenía un problema de acumulación compulsiva. La cámara de seguridad del lugar logró capturar algunos gritos cuando las mujeres de limpieza comenzaron a trabajar en el lugar. Según Katy, una de las limpiadoras, el lugar no era lo que parecía en las fotos que envió la dueña. She sent some pictures of the house, and judging from the pictures that she sent, like, it didn't look like it was going to be that bad or that hard a job. So I immediately take out my phone and start filming. I want to show our boss how this client totally misrepresented the house. Katy no tenía idea de que esto iba a suceder durante su recorrido en la casa. Echa un vistazo a lo que fue grabado. What is that? That's so cute. Ooh. Oh, the smell is so bad. It smells so good. Oh my God, what is that? Flies? Oh, shut the door. Look at Thomas the gym and I like him. Oh my God, just moved the bed. And it actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God, is this here? Really? Don't love that. Mientras firmaban el estado de la casa, un carrito de juguete comenzó a moverse por sí solo. No se mueve al azar, sino se dirige hacia el equipo de limpieza. Como si el desorden del lugar no fuese lo suficientemente aterrador, sucede esto. Obviamente, esto le causó mucho miedo, pero tras pensar que podría tratarse de un juguete con baterías, fueron a revisar para confirmarlo. Al volver a ver a la escena, se dieron cuenta de algo bastante escalofriante. Observa con atención. Al parecer, este juguete está totalmente hecho de plástico. No se ve ningún componente de baterías en él. Sin ninguna fuente de energía que hizo que esto se moviera, entonces, ¿qué lo hizo? Lo más aterrador de esto es que se movió directamente a donde estaban las chicas que estaban realizando la limpieza. Para Katy, esto seguirá siendo un misterio, ya que no quería regresar a esta casa por varias razones. Pero unos días después, la dueña se puso en contacto con ella de nuevo. We told her that we would be willing to come back, but only under 3 conditions. The first being that we needed to come. Second, that the Thomas the Tank Engine toy would absolutely not be in the house. That she agreed to all of our conditions, and so we returned to the job. Cuando regresaron a esta casa, lograron captar lo siguiente. Come here. Come here. Come see. Get out. We have to burn that thing. And then that is so scary.
crazy. Una vez más, lograron captar al coche de juguete moviéndose solo, pero esta vez, este estaba en el patio trasero. Pero esto no sería lo único, ya que Katy lograría captar algo más aterrador mientras se encontraba limpiando algunos de los anaqueles de la casa. Like in the pictures she originally sent us when we were doing the first estimate, there was a picture of a photo album. And in the album, there's a picture of a child. I'm obviously going to post the pictures above, the face blurred, of course, but you can see the kid on it. Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid pictures. And if you look really closely, you can see that in the pictures is the Thomas train that we keep seeing move. And on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so. And I don't know anything about him. I don't know who he is. The owner didn't tell us anything about him. Katy cree que este juguete pertenecía a este niño que sale en esas fotografías. Sospecha que este niño falleció dada la intensa actividad paranormal que ocurría alrededor de este juguete. Por supuesto, todo esto es una suposición de ella, pero una llamada esa misma noche le haría un nudo en el estómago que la paralizaría del miedo. Escuchen atentamente. Hello. Hi, this is Katie. You know, your phone is cutting up a little bit the whole time we were talking. I'm wondering too, because that was his train. And That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, but But you do feel like that it's your nephew moving the train? well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, okay, have a good night. Thanks, you too, Sander. Bye. Bye-bye. Wow. Resulta que el sobrino de la dueña había fallecido. No se sabe cuáles son las causas, pero esta era la casa donde él vivía antes de que sus días se mudara. Por eso, no es de extrañarse ver sus cosas aún tiradas por la casa. Pero para hacer este caso aún más extraño, la dueña le pasó un video a Katy semanas antes de que ella se encargara del lugar. Se puede ver que en este juguete se abre una puerta sola y para luego cerrarse como si alguien o algo estuviera jugando con ella. Viendo esta actividad y los otros videos, es de pensar que el sobrino de la dueña de esta casa realmente está presente. ¿Se trata acaso de un fantasma de un niño o es algo más aterrador debido a toda la actividad que gira en torno a estos juguetes? Ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. El 22 de mayo de 2026, un hombre está cuidando a su madre enferma y viéndola por un monitor de bebé. Cuando la ve, está mirando fijamente el techo. What's that noise? Sin embargo, curiosamente la madre de Raymond sigue mirando el techo como si hubiera algo allí. Ese detalle es importante porque durante las últimas semanas, Raymond ha estado grabando a su madre extendiendo la mano hacia algo que está sobre su cama. Ya sea que venga del techo o de algún otro lugar, él ya ha revisado el espacio varias veces y nunca encuentra nada.
Pero un día, mientras grababa a su madre haciendo su ejercicio habitual de estiramiento, se dio cuenta de esto. I don't understand. Mientras Raymond graba a su madre estirándose, logra grabar esto. El pelo de la enfermera se levantó. Tras revisar nuevamente este video, se observa a la enfermera que se levanta. No mueve la cabeza de ninguna manera para que su cabello salte o se mueva bruscamente. Simplemente se mueve por sí solo antes de que ella se mueva. I'm out of ideas. ¿Cómo fue posible que el cabello de la enfermera Judith se levantara sin que hubiera un causante visible? Según ella, sintió como si alguien la hubiera agarrado del pelo. Ahora bien, hay algo que vale la pena destacar de esta filmación en particular. Es el hecho de que ella menciona que se le levantó. Si algo le hubiera tirado del pelo hacia arriba, tenía que ser algo que viniera de arriba, y si eso es así, entonces tal vez la mamá no está imaginando cosas después de todo. Aunque no hay nada visible que respalde esta afirmación, hay algo en esta cama que sí puede hacerlo. This is the phone that my mom used. Una noche, durante uno de los episodios, la madre saca su teléfono y logra grabar lo siguiente. Ni Raymond ni la enfermera de su madre pudieron explicar qué había quedado captado aquí, pensando que algo aparecía en el techo en lugar de esto. Debajo de la manta de su madre aparece un extraño bulto. Sea lo que sea, no estaba allí al principio, ya que las imágenes de al principio muestran que la cama está completamente plana. No se encuentra por ningún lado los ruidos que se escuchan en la grabación. Entre escuchar eso y ver el bulto, Raymond ahora piensa que ya no es solo el techo, sino toda la habitación que está activa. I mean, there's nothing. Nothing here. You would think this is where you'd see something. You know? Underneath the bed is just supplies. Después de publicar este video, alguien le sugirió que abriera el colchón para ver si había algo dentro que hiciera ese bulto. A Raymond no le pareció una buena idea. Él no iba a destrozar el colchón de su madre para no encontrar nada adentro. Pero finalmente, después de comprarle uno nuevo y ver que ese colchón se está desmoronando por debajo, pensó, ¿por qué no intentarlo ahora? Sin imaginarse que lo que encontraría lo aterrorizaría. Alright, so this is the bed. We're gonna take a look in. The new mattresses just came in. Blank sheet.
We're gonna cut the whole thing. Look at this. Thank you. To the person who suggested this, thank you. Jesus Christ, man. No encontraron señales de ningún bulto en el interior, pero se descubrió algo igual de espantoso. Lo que creían que era una cama nueva, en realidad era un colchón usado que había sido cubierto y disimulado para que pareciera uno nuevo. Raymond no tenía idea de que había comprado un colchón que había sido reacondicionado. Al descubrir esto, Raymond tira el colchón y menciona que ya no ha ocurrido tantas cosas en la habitación de su madre. Pero noches después ocurre esto. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now, this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking. Tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Pensando que la cama había sido la culpable todo este tiempo, se preocupó al ver que los eventos seguían ocurriendo. Pero sin duda alguna, lo más espeluznante ocurrió después que tiró el colchón. Mira este video. Oh my god, I see it. Oh, go, 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 go. Tras revisar por todas partes, no encontró nada. Entonces, muchos se han preguntado, ¿qué pasa realmente en la habitación de su madre? La actividad sigue no estando ese colchón. ¿Qué puede explicar esto? Raymond no ha actualizado más detalles acerca de este caso, pero cuéntame tú qué opinas al respecto. Me encantaría leerte en los comentarios. El siguiente video transcurre en una estación de metro donde aparentemente aparece algo dentro del túnel cuando oscurece por completo. Por esto, muchos pasajeros que toman este metro sacan sus teléfonos móviles y comienzan a grabar este tramo del recorrido. Ahora bien, la velocidad del tren dificulta la visibilidad, pero si se reproduce la grabación en cámara lenta, se puede ver lo que parece ser otra estación completamente vacía y anticuada. Los trenes siempre pasan por aquí, pero nunca paran. Pero un video reciente compartido por alguien que quería grabar esa estación secreta logró captar algo en cámara que aterrorizó a muchos usuarios en internet. La estación de Chamberí en Madrid, España, es una extensión de tren que lleva bastante tiempo fuera de servicio. Fue clausurada en 1966, pero los trenes aún pasan junto a ella, ya que se encuentra entre dos estaciones que siguen en funcionamiento. Sin embargo, hay personas que se han adentrado a esta para explorarla, quedando con una sensación de inquietud, pues un pasajero en 2026 logró grabar con su teléfono móvil lo siguiente. Al parecer, esta estación no estaba abandonada del todo. Mientras el tren pasa a toda velocidad, junto a una entrada de esta estación, se ve a una chica vestida con una bata blanca que parece estar observando el tren.
Ten en cuenta que esta estación está cerrada al público, así que fuera quien fuera, no debería estar allí. Pero tal vez, como algunos creen, no se trata de una persona. Según una leyenda local, antes de su cierre, una pasajera se quitó la vida lanzándose a las vías del tren en esta estación. Ahora bien, no hay forma de verificar esa historia, pero muchos usuarios en internet creen que esta aparición se debe a aquella chica que perdió la vida en esta estación. Pero lamentablemente el usuario no ha publicado más acerca de este misterioso video que logró captar ese día. Pero cuéntame en los comentarios, ¿acaso se trata de una prueba paranormal o será algo más? El siguiente video es de una madre que acababa de tener a su bebé recién nacido, cuando una noche alrededor de las 3:40 de la madrugada, su cámara de seguridad logra captar algo que la dejó demasiado asustada para salir de la habitación. Según Daisy Andrade, de las cosas más extrañas que han sucedido en la casa, esta sin duda alguna podría ser la más aterradora. Y no hay duda de lo que ella captó pueda tener alguna relación con lo que otros han captado en la isla donde ella vive. Growing up in Hawaii, there's a lot of ancient Hawaiian stories or traditions, or I would call superstitions. It's probably just ancient Hawaiian spirits trying to get my attention. So, take note of this stick here, right? Okay. So there's nothing to its left, but at the same time, I look at this other one. I zoom in. Wow. Look, but I zoom into this, but this is like a hole. Oh, that gives me goosebumps. Yeah. Ver esto solo hace que el video de Daisy resulte aún más inquietante. Como ella dice en su publicación, siempre reza en voz alta antes de acostarse. Y casualmente esa noche olvidó rezar su oración nocturna. Lo que sea que haya aquí no volverá a ser bienvenido. Esto fue lo que ella logró captar. Tras encontrarse con aquello que sonaba exactamente a su hijo, Daisy y su marido concluyeron que todo esto tenía que ser algo paranormal. Algo o alguien que no se podía ver estaba llamando a Daisy diciéndole mamá. Pero según ella, esto sonaba exactamente como su hijo, que durante todo ese tiempo estuvo profundamente dormido. Si su hijo estaba dormido, entonces, ¿quién estaba llamando mamá? Como dice Daisy, vivir en Hawái la ha hecho experimentar cosas realmente escalofriantes e inexplicables. Entonces, ve el video cuantas veces quieras y analízalo. Sube el volumen y dime, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Será acaso esto un verdadero encuentro paranormal? El 10 de septiembre de 2025, una cámara de seguridad ubicada en la esquina del cruce de una autopista grabó algo que muchos peatones habían presenciado, pero no lograron grabar.
estaban asustados por lo que emergía de esta carretera. Alrededor de las 2:20, los peatones que circulaban por la autopista cercana al puente de Concordia de la Ciudad de México se vieron repentinamente rodeados por una extraña niebla que parecía haber salido de la nada. No estaban seguros de dónde había salido, ni por qué tanta gente huía de ella. Pero cuando se supo que un camión cisterna de gas se había volcado en una rampa, provocando una enorme nube de gas, todo tuvo sentido, excepto por una cosa. Mientras se investigaba este incidente, se encontró una cantidad sorprendente de comentarios de personas que afirmaban haber visto siluetas o figuras volando entre el humo. Aunque la niebla ya no era un misterio, la gente seguía sin poder explicar esas extrañas figuras dentro de este gas. Ahora bien, aunque ninguno de estos videos parece mostrar ninguna de las siluetas voladoras que la gente vio, un video capta algo que es igual de inquietante. El 25 de mayo de 2026, casi un año después, un motociclista circula por la misma autopista donde se produjo este accidente. Tengan en cuenta que la razón por la que este puente se ve más oscuro es que después de la fuga de gas, una chispa iluminó todo el lugar. Esto fue lo que captó este motociclista. El motociclista que publicó esto no estaba seguro si estaba imaginando cosas, pero después de ver las imágenes queda claro que se escuchó un grito desgarrador cerca. Ahora bien, aunque la fuente no es obvia, hay algo que sí lo es. No fue hasta que mucha gente comenzó a hacer capturas de pantalla en un momento determinado de este clip y a publicarlo en los comentarios que las imágenes del video se volvieron más inquietantes. Veamos lo que la gente señala en los comentarios. A la derecha se puede distinguir el contorno de una figura borrosa de pie. No es una silueta perfecta, pero aparece justo detrás de la barrera de hormigón repentinamente. Y es después de esto que se escucha inmediatamente un grito que los espectadores no pudieron evitar especular sobre qué era. Quizás, como creen algunos, se trata del espíritu de alguien que perdió la vida en aquel incendio del gas. Para quienes se encontraban en el lugar cuando esto sucedió, esto no es descabellado. Tanto ellos como la mayoría de quienes visitan el lugar actualmente suelen sentir una sensación de temor e inquietud. No saben exactamente el por qué, pero piensan que podría ser la energía residual de aquellas personas que pierden la vida en situaciones como esta. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de esto en los comentarios. Y si te gusta mi contenido, no olvides de dejarme un buen like y compartir este video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.